El origen y expansión del Homo sapiens constituye la historia más fascinante de la evolución humana, un relato tejido con descubrimientos fósiles, avances genéticos y revoluciones culturales que nos llevan desde las cálidas sabanas del África Oriental hasta los confines más remotos del planeta, un viaje evolutivo donde la interacción entre biología y cultura creó una especie única capaz de modificar su entorno como ninguna otra lo había hecho antes. Hace aproximadamente 300.000 años, en lo que hoy es Marruecos, surgieron los primeros humanos anatómicamente modernos, descendientes de una larga línea de homínidos que incluye especies emblemáticas como Homo habilis, el primer fabricante de herramientas, Homo erectus, el pionero en abandonar África, y los enigmáticos neandertales, nuestros primos evolutivos que dominaron Europa durante cientos de miles de años antes de desaparecer misteriosamente tras nuestro encuentro con ellos. La anatomía de estos primeros sapiens los distinguía claramente de otros homínidos: cráneos redondeados con frente alta y rostro grácil, mandíbulas con mentón prominente, esqueletos más delgados y estilizados adaptados para la locomoción completamente bípeda, y sobre todo, cerebros de tamaño comparable al nuestro pero organizados de manera diferente, albergando las semillas de lo que eventualmente se convertiría en la mente humana moderna. Los restos más antiguos conocidos de nuestra especie provienen del yacimiento de Jebel Irhoud en Marruecos, donde se hallaron cráneos con una mezcla de características arcaicas y modernas datados en 315.000 años, seguidos por los fósiles de Homo kibis en Etiopía de 195.000 años y los de Erto con 160.000 años, que ya muestran la morfología típicamente humana. Durante sus primeros 150.000 años de existencia, el Homo sapiens permaneció confinado al continente africano, coexistiendo con otras especies humanas como Homo naledi en Sudáfrica y los últimos representantes de Homo heidelbergensis, mientras desarrollaba tecnologías líticas más avanzadas que las de sus predecesores, incluyendo las herramientas de la tradición musteriense y posteriormente las aún más sofisticadas de la cultura ateriense, caracterizadas por puntas foliáceas bifaciales que posiblemente se montaban en mangos de madera para crear lanzas compuestas. El gran salto fuera de África ocurrió hace aproximadamente 70.000 años, aunque evidencias recientes sugieren migraciones anteriores menos exitosas como la representada por los fósiles de Mislilla en Israel con 180.000 años y los de Skul y Afse con 90.000 y 120.000 años respectivamente. La expansión definitiva coincidió con mejoras climáticas durante el último periodo interglaciar y con lo que los paleoantropólogos llaman la revolución del Paleolítico Superior, cuando aparecieron de forma casi explosiva herramientas de hueso y hasta adornos personales, arte rupestre y una organización social más compleja, elementos que sugieren un cambio cualitativo en la cognición humana posiblemente relacionado con el desarrollo del lenguaje simbólico moderno. Los análisis genéticos indican que todos los humanos no africanos descienden de un pequeño grupo de tal vez apenas 1.000 individuos que cruzaron el Mar Rojo por el estrecho de Bab el-Mandeb, iniciando una diáspora que en pocos milenios los llevaría a colonizar todos los continentes excepto la Antártida. El encuentro entre los sapiens en expansión y las otras especies humanas que encontraron en su camino constituye uno de los capítulos más intrigantes de nuestra historia evolutiva. En Europa, los neandertales llevaban cientos de miles de años adaptados al frío glaciar cuando llegaron los primeros grupos humanos modernos hace unos 45.000 años, iniciando un periodo de coexistencia que duró varios milenios antes de la extinción de nuestros primos evolutivos. El secuenciamiento del genoma neandertal reveló que entre el 1 y el 4% del ADN de los euroasiáticos modernos proviene de esta especie, prueba irrefutable de hibridación entre ambos grupos. Situaciones similares ocurrieron en Asia con los denisovanos, otra especie humana conocida principalmente por su ADN y unos pocos fósiles fragmentarios de Siberia y el Tíbet, cuyo legado genético es particularmente fuerte en las poblaciones de Oceanía y este asiático. Estas mezclas no fueron meras curiosidades biológicas sino que proporcionaron a los sapiens adaptaciones valiosas, como variantes genéticas relacionadas con la inmunidad y la tolerancia a la hipoxia en poblaciones tibetanas que heredaron un gen EPAS1 de origen denisovano. La conquista de nuevos entornos por parte del Homo sapiens requirió adaptaciones tanto culturales como biológicas. En las latitudes norteñas, la piel clara evolucionó independientemente en varias poblaciones para facilitar la síntesis de vitamina D con menor exposición solar, mientras que en las tierras altas de Etiopía, los Andes y el Tíbet surgieron adaptaciones convergentes a la hipoxia. La tolerancia a la lactosa en adultos, que permite digerir la leche fresca, apareció independientemente en varias poblaciones pastorales de África y Europa hace apenas de 4.000 a 7.000 años, mostrando cómo la evolución humana continuó aceleradamente incluso en tiempos recientes bajo la presión de cambios culturales como la domesticación animal.
Estas adaptaciones locales, sin embargo, son superficiales comparadas con la unidad biológica fundamental de nuestra especie. Un humano nacido hace 100.000 años criado en el mundo moderno sería indistinguible en capacidad de sus congéneres actuales, mientras que un bebé actual transportado al pasado podría adaptarse perfectamente a la vida de cazador-recolector. El desarrollo del lenguaje simbólico complejo, posiblemente la innovación más transformadora en nuestra historia evolutiva, dejó sus primeras huellas inequívocas en el registro arqueológico hace unos 70.000 años con adornos personales como cuentas de concha en el norte de África y el Próximo Oriente, seguidos por las espectaculares pinturas rupestres europeas de Chauvet con 32.000 años y las Caux con 17.000 años, las figurillas talladas como la Venus de Ole Fels con 40.000 años y los instrumentos musicales más antiguos conocidos, flautas de hueso de la cultura auriñaciense. Estas manifestaciones artísticas, junto con los enterramientos rituales que incluyen ofrendas funerarias, sugieren la existencia de pensamiento abstracto, creencias espirituales y una capacidad sin precedentes para transmitir información compleja entre generaciones, creando una herencia cultural acumulativa que se convertiría en el motor principal de la adaptación humana, superando en importancia a los cambios biológicos. La última gran revolución en nuestra historia evolutiva fue la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a agrícolas que comenzó hace unos 12.000 años en el creciente fértil y surgió independientemente en al menos 7 regiones del mundo. Este cambio, aunque aparentemente positivo por permitir el crecimiento demográfico y el surgimiento de civilizaciones, trajo consigo nuevos desafíos adaptativos, dietas menos variadas, enfermedades infecciosas propagadas por la concentración poblacional, estrés laboral y desigualdades sociales desconocidas en las sociedades móviles del Paleolítico. Los estudios de ADN antiguo revelan cómo estas transiciones transformaron no solo nuestras formas de vida sino nuestra biología, con selección natural actuando sobre genes relacionados con la digestión del almidón, la resistencia a patógenos y el metabolismo de los lípidos. Hoy, la evolución humana continúa aunque sus mecanismos y ritmos han cambiado radicalmente con el desarrollo de la medicina, la tecnología y la globalización cultural. Procesos como la mezcla genética a escala planetaria, la selección contra variantes genéticas deletéreas y posiblemente la autodomesticación a través de presiones sociales están moldeando nuestro futuro biológico. Al mismo tiempo, nuestra capacidad sin precedentes para modificar el entorno plantea la paradoja definitiva. La especie que surgió adaptándose a cambios ambientales ahora es la principal fuerza de cambio en el planeta, creando presiones selectivas completamente nuevas mientras debate conscientemente sobre la dirección de su propio futuro evolutivo. Desde aquellas primeras poblaciones africanas hasta la civilización global actual, el viaje del Homo sapiens sigue siendo una narrativa incompleta, una historia de adaptación e innovación que continúa desarrollándose en formas que nuestros ancestros del Paleolítico nunca podrían haber imaginado.